económico de la semana. Con este su espacio, coloquio, el programa económico de la semana. Hoy nos acompaña Alejandro Arredondo, quien es un experto en política económica internacional. Es un hombre con quien podemos hablar ampliamente sobre relaciones internacionales y también sobre ordenamiento de mercado, que es un tema que también puede ser de mucho interés para la ciudadanía. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Esteban, por la invitación y a los amables televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Mis saludos. Alejandro, cuando aquí se habló mucho, se debatió mucho en décadas pasadas sobre lo que se conoce como el Código de Ordenamiento de Mercado. Algo que no llegó a aprobarse como código en nuestro país, pero sí se aprobaron las legislaciones y se crearon las instituciones que componen lo que pudiera describirse como el ordenamiento de mercado. Yo voy a irlo mencionando y tú me vas a ir corrigiendo, porque no soy el experto en esta materia, sobre los aspectos que pueden componer un ordenamiento de mercado adecuado. Pudiéramos hablar del derecho de autor o de propiedad industrial, y por eso tenemos a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, que es la ONAPI. Podemos hablar también de la defensa de los derechos de los consumidores, Sí. y por eso también tenemos aquí a Proconsumidor a través de una legislación. Hablamos también de la defensa o de un ente que vele por la libre y justa competencia entre empresas en el ámbito local, Sí. que pudiera ser la atribución de Procompetencia. Así es. Y hablamos también de un ente que se encargue de velar por la buena relación o la relación justa entre empresas y mercados en el ámbito local con relación a productos provenientes de otros países y con relación a productos nacionales que vayan a ser exportados hacia otros países, que ya es lo que tiene que ver con una competencia no entre empresas en el mercado local, sino también entre empresas de diferentes países en referencia a la relación comercial que exista tanto de importación como de exportación o de intercambio comercial o de captación de nuevos mercados de determinados países. Y eso es lo que le acate, si se quiere, en la República Dominicana a la Oficina de Defensa Comercial, Sí. de la cual tú fuiste miembro. Sí, fui comisionado por 4 años, sí. También está la Oficina de Derecho de Autor, que tiene que ver con la producción intelectual, sí, de música, libros. Esa es la onda. La onda, así es. O sea que aquí los entes y el marco legal relacionado con lo que pudiéramos describir como el ordenamiento de mercado están en aplicación. O sea, existen y están en funcionamiento. Tal vez no en una proporción deseada, pero así es como están. Entonces, de la parte que quería preguntarte, y es algo que tiene una incidencia de actualidad en este momento, toda vez que nosotros estamos conociendo varios sometimientos en el mercado internacional de arbitraje y estamos por conocer otros, como es el caso, por ejemplo, de una litis que hay con la Central Termoeléctrica Punta Catalina entre el gobierno dominicano y el consorcio que construye esa planta, aunque no está en arbitraje, pero se tiene como un hecho que va a arbitraje. Entonces quería preguntarte, ¿cuándo se produce una situación como esa, que una empresa lleva a arbitraje internacional a un estado o a otra empresa? ¿En qué momento se produce ese tipo de situaciones? Sí, bueno, gracias, Esteban. Bueno, primeramente, toda esta marco jurídico de ordenamiento de mercado, ¿por qué surge? Surge porque el modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones cambió a partir de los años 90, ¿verdad? Entonces hay una nueva institucionalidad que impone nuevas instituciones, o sea, se establecieron firmas de tratado de libre comercio entre países, hubo mayor apertura entre naciones, intercambio comercial, sí, y entonces había que regular eso. Claro, había que regular a partir de un nuevo esquema comercial, ¿verdad? Industrial también. Entonces, estas legislaciones que están todas concentradas en el Código de Ordenamiento del Mercado, como mencionaste, tenían que aplicarse de manera uniforme, pero dadas las circunstancias políticas, económicas, por intereses empresariales, fueron aplicándose
poco a poco. O sea, primero salieron la más lapsa, la derecho de autor, propiedad intelectual, Sí. luego salió la 1-02 sobre prácticas de la ley en el comercio, defensa comercial, como dijiste, yo fui comisionado por 4 años. Luego, a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos-Centroamérica, el DERECAFTA, se aprobó la 358-05, que es la defensa de los derechos de autor, perdón, de los consumidores. Y la última que se aprobó, la que entró en vigencia y es reciente relativamente, es la 4208, que es que crea la Comisión de Defensa de la Competencia. Sí, pro competencia. Que sí. debió haber sido la primera. Debió ser la primera, Sí, exactamente. porque Sí. ahí esto es lo que regula lo que es los monopolios, oligopolios, posición dominante en el mercado. Entonces, yéndonos ya a tu pregunta, cuando una empresa lleva arbitraje a un país es porque nosotros somos signatarios de acuerdos de libre comercio, en este caso DERECAFTA, el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, con sí. CARICOM, con la Comunidad del Caribe, y es porque hay alguna diferencia en inversionista y Estado. Cuando el inversionista entiende que han sido afectados sus intereses, que se han violado cláusulas contenidas en los acuerdos de libre comercio y también en los acuerdos de inversión, el inversionista entonces acude a los organismos internacionales de arbitraje, ya sea el CIADI, que está en Washington, o si no, el que está en París. En París. Sí. Pero generalmente se establece la opción de ir a tribunal de arbitraje en los contratos, cuando se Sí, firman claro. contratos de Sí. cualquier tipo, de cualquier índole. Sí, claro, en los contratos se establece si es nacionalmente a los tribunales nacionales o si a un tribunal internacional. Pero ese arbitraje internacional no necesariamente es entre empresas y estados o entre estados y estados, sino también entre empresas con otras empresas. También, o sea, hay arbitraje entre empresa, Estado, o inversionista, Estado. Inversionista y inversionista, o sea, inversionistas internacionales con inversionistas locales, Sí. ¿verdad? Y también inversionista Estado. Eso se llega a ese nivel cuando ya los mecanismos de conciliación han sido agotados. Aquí en la República Dominicana existe una especie de cámara de arbitraje que opera, creo que a través de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, o sea, que es como si fuera un tribunal de arbitraje local. Sí. Vamos a describirlo de esa forma. De conciliación de intereses, ¿verdad? Para no llegar a un esquema de arbitraje porque son bastante costosos. Pero además, hace unos 3 años, 4 años, mediante decreto se creó una comisión de prevención de controversia internacional a partir del hecho de que República Dominicana las estaban llevando a tribunales de arbitraje para solución de controversia y estamos perdiendo. O sea, siempre República Dominicana perdía Ya, sí. la controversia. Sí. Entonces, esa comisión que tiene su asiento en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, trabaja con las demás entidades del gobierno y junto con la Consultoría del Poder Ejecutivo de manera preventiva. Ahora, cuando se ve que ya no hay remedio. No hay remedio, bueno, se tiene que ir, ha tenido su resultado positivo. Pero tú decías que los arbitrajes internacionales son costosos. ¿Por qué resultan costosos? Bueno, porque primeramente el tiempo que duran, además de que hay que contratar abogados, firmas de abogados internacionales que cobran una cantidad de dinero altísima. Son firmas de abogados especializadas. Sí. Preguntarán, pero aquí en República Dominicana no hay abogados que estén preparados. Sí lo hay. Lo que pasa es que ya las firmas de abogados internacionales que se dedican a ese tipo de trabajo
ya tienen el expertise necesario para lidiar con esas situaciones de controversia. Entonces, como tú decías, un proceso de arbitraje puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, puede tardar varios años. Sí. Mientras tanto, entonces, ¿qué hacen las partes? ¿Se ponen de acuerdo para llegar a algún tipo de entendimiento que les permita continuar con su relación comercial hasta que se dirima el problema, o se provoca un tranque que impide la continuación de esa relación comercial hasta que llegue la sentencia del tribunal de arbitraje? Siempre, bueno, todo esto tiene un proceso, unas fases, ¿verdad? Siempre las empresas buscan la manera de abaratar los costos, ¿verdad?, de esta controversia, de manera que pueda solucionarse antes de llegar a un tribunal, antes de llegar a una decisión de un tribunal. Por ejemplo, fíjate, hubo una controversia muy interesante, que fue la de tejidos tubulares y saco de polipropileno, que fue un sometimiento que hicieron varios países de Centroamérica. Iniciaron con El Salvador contra una decisión de salvaguardia de la Comisión de Defensa Comercial, ¿verdad? Entonces, esta tiene su tiempo de resolución, o sea, 18 meses. Y bueno, si bien es cierto que la Comisión de Defensa Comercial, en aplicación de la Ley 1-02, aplicó la medida de salvaguardia para sacos de polipropileno y tejido tubular, la aplicó. Pero ya cuando iba a haber una resolución del tribunal, o sea que se suspendió la medida. Y bueno, se quedó sin efecto. Aunque las medidas de los tribunales, estamos hablando a nivel de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que era donde se estaba dirimiendo esta controversia, lo que hace la OMC es que no impone una multa ni una sanción, sino que hace que el país ponga acorde su normativa interna. Pero entonces quiere decir que la Comisión de Defensa Comercial tiene atribución para tomar medidas de salvaguarda, como por ejemplo establecer aranceles sobre determinados productos, y tiene la autonomía para eso, la autoridad para hacer eso, aun cuando ese tipo de gravámenes tienen que conocerse o establecerse mediante leyes según lo establece nuestra Constitución. O sea, me explico. Si vamos a crear un arancel es un impuesto. Y se supone que los impuestos deben crearlo el Congreso. Pero aparte de eso, en situaciones de detección de comercio desleal, la Comisión de Defensa Comercial tiene la atribución de tomar ese tipo de decisión como medida de salvaguarda. Sí, fíjate. La Comisión de Defensa Comercial, que es el nombre corto, es Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio, que está avalada por la Ley 1-02 y su reglamento, es la única institución que puede establecer aranceles a importaciones luego de un proceso de investigación. Porque como sabemos, nuestra Constitución establece que todo impuesto, arancel, debe ser establecido por el Congreso Nacional. Y esta comisión, que es pequeña, pero con grandes responsabilidades frente al país y frente a los sectores productivos nacionales, puede establecer estos aranceles luego de un proceso de investigación, ya sea por dumping, por subsidio o por salvaguardia. Sí, yo recuerdo que una vez tomaron una medida con las varillas importadas, creo que provenientes de China, que le aplicaron un arancel. Esa fue la más reciente. La más reciente fue en enero del año pasado, contra la varilla importada de China, porque aquí China estaba introduciendo varillas por debajo del precio con que se vendía en el país de origen, o sea, en China, y estaba afectando la producción nacional de varillas. Entonces se impuso una medida, y esto fue, fíjate cómo un elemento internacional nos afecta a nosotros. China tenía una sobreproducción de varillas. Y estaba exportando varillas a todo el mundo, o sea, a cero. Lo estaba vendiendo barata. Entonces, tenía una sobreproducción, inclusive a los Estados Unidos le estaba afectando. Y cuando mencionan, bueno, que Estados Unidos inició una guerra comercial, digo, no, pero espérate. Cuando la guerra comercial. Le aplicó aranceles araceros de provenientes de China, pero era por eso. Era por eso, porque le estaban entrando varillas por debajo del precio y estaba afectando a la producción nacional. La producción local. Entonces, nosotros fuimos afectados por esa sobreproducción de China, de producción de acero, y en el caso específico
de la varilla. Igualmente sucedió cuando la revolución, lo que sucedió en África del Norte, lo que tuvo que ver cuando Turquía exportaba la primavera árabe. Sí, la primavera árabe. La primavera árabe. La primavera árabe. Todos estos países de África del Norte estaban en guerra. Entonces, Turquía, que es un gran productor, me parece que el sexto o el octavo productor mundial de varilla, de acero, tenía que darle salida a esa producción. Y bueno, llegaron aquí esas varillas y por debajo del precio, porque había que buscar una forma de comercializar esa varilla y estaban afectando la producción nacional. Y bueno, se inició, el sector productor nacional solicitó la investigación de la procedencia, del costo de esa varilla, y se impuso unos aranceles. Y también se hizo con España. O sea, que tiene que haber una especie de equilibrio en cuanto al funcionamiento del mercado, porque si lo interpretáramos de manera llana, uno dice, bueno, pero si está entrando varillas más baratas desde otros países a un precio por debajo de como lo producen los productores locales, pues eso le conviene a los consumidores. Sí. Sin embargo, perdón que te interrumpa, para que los amables televidentes sepan, ¿verdad? Conozcan de lo que estamos hablando, eso se le llama dumping. Sí, eso se llama dumping cuando se trata de que un país esté vendiendo por debajo del precio del valor de mercado, si correcto, se quiere. Sí. Entonces, pero lo que digo es que en principio, si uno lo ve de manera llana, uno entiende que eso beneficia al consumidor. Bueno, pues tendrán varilla más barata, yo voy a comprar varilla más barata como consumidor final. Ahora, estamos perjudicando a la industria local de la varilla, lo cual esa situación puede provocar la quiebra de la empresa, y esa empresa local o esas empresas locales que producen varillas, que se ven afectadas por la competencia desleal de esa importación más barata, entonces pueden irse a la quiebra y tendrían que eliminar la cantidad de trabajadores que tienen. Aparte de eso, entonces dejarían de pagar impuestos, dejarían de contribuir con el desarrollo económico. Por lo tanto, tiene que haber una especie de equilibrio. Correcto. No es que las varillas que deban comprar, en este caso mencionaba varilla, puede ser otro producto, sí, que deban comprar los dominicanos deban ser excesivamente caras, pero tampoco pueden ser excesivamente baratas, sino a un precio que sea equilibrado para garantizar la supervivencia del mercado o de las empresas que han de desarrollar ese mercado. Sí, exacto. Bien lo explicaste, Esteban. El dumping, el dumping es perjudicial. Ahora, el dumping es bueno cuando no hay un sector productivo, ¿verdad?, que produzca ese bien. Exactamente, un sector local que produzca ese bien. Pues entonces, si van a venir, si aquí no hubiera productores, volvemos a mencionar las varillas, porque es un caso real. Sí. Si no hubiera productores de varillas, si no se produjera varilla en el mercado local, y hay que importarlas, pues entonces si vienen mucho más baratas que a como se está vendiendo en el mercado o al valor de mercado mundial, pues entonces es un beneficio que no afecta en lo local a ninguna empresa y por lo tanto no tendría el Estado que intervenir. Pero si se afecta entonces a alguna empresa local, sí el Estado interviene a través de la comisión. Comisión de Defensa Comercial, pero también, fíjate, con las legislaciones que nosotros mencionamos de ordenamiento de mercado, esto podría producirse que haya un grupo de empresas que estén produciendo un determinado bien, que se aprovechen de la posición de dominio o abuso de posición dominante y aumenten los precios. Si se constituyen en una especie de cartel de oligopolio. Sí, oligopolio. O de concentración que... Ya dentro del mercado. Dentro del mercado nacional, porque hay que establecer una diferencia. O sea, la Comisión de Defensa Comercial tiene que ver con el mercado internacional. Ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia, sí, que parece un juego de palabras, sí, pero no es un juego de palabras. La Comisión de Defensa de la Competencia lo que promueve es la transparencia, las condiciones de competencia y de que los entes nacionales estén regulados, ¿verdad? Y que promueva el bienestar de los consumidores. Que promueva la libre competencia y que impida la competencia desleal ya en el mercado local, o sea, en el ámbito local. Correcto. Entonces, no quiere decir eso que sea entre empresas nacionales, exacto, sino entre empresas que estén establecidas en el país, exacto, ya sean de capital local o de capital extranjero. Entonces, cuando se abusa de posición dominante, ¿verdad?, pueden extraer renta
de los consumidores y ahí afectan a nosotros, todos los consumidores. Sí, de todos los consumidores. Y entonces, por eso también ahí luego está la intervención de defensa de los derechos del consumidor. Correcto. Que ya tienen que ver con asuntos del precio o la calidad de los productos a que le llegan a los consumidores, así como también las relaciones contractuales, porque también está el caso de los servicios que reciben los consumidores a través de diferentes instituciones. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas distorsiones en cuanto a lo que tiene que ver con defensa de los derechos del consumidor. Y cuando digo distorsiones es porque tú tienes el caso, por ejemplo, de que una relación contractual de un consumidor con una compañía telefónica, ahí interviene pro consumidor en caso de que considere que los consumidores están siendo afectados. Sin embargo, cuando es una relación contractual, y disculpa que te interrumpa, con una empresa distribuidora de electricidad, entonces hay se creó otra especie de mecanismo mediante el cual esa no es una atribución directa de pro consumidor, sino que es una atribución de la superintendencia de electricidad. O cuando es una relación contractual con una entidad financiera, que entonces la parte de defensa del consumidor es una atribución de una especie de oficina de defensa del consumidor de la superintendencia de bancos. O sea, que ahí lo menciono como distorsiones porque todo debería ser una atribución de un solo organismo y no que tú tengas que ir a diferentes organismos para solucionar situaciones que son parecidas. Qué bueno que menciona este punto, Esteban, porque en materia de los defensa de los derechos del consumidor están las sectoriales. Y las sectoriales, como bien menciona, para el caso de asuntos de bancos, financieras, está Prousuario. Sí, Prousuario. Es una entidad que defiende los derechos de los consumidores, pero de los consumidores bancarios, financieros. Esa es una especie que funciona de manera efectiva. Nosotros tenemos incluso constancia de que funciona bien ese organismo. Ahora, uno lo que no entiende es por qué sectorizarlo cuando tenemos un ente que es el de defensa del consumidor en sentido general. Lo que pasa es que están las sectoriales como Prousuario, como está la superintendencia, lo de la electricidad. De electricidad. Sí, Protecom. Está la de Indotel, que se refiere a los servicios prestados por las telecomunicaciones. Es que la ley, la 358-05, la de Proconsumidor, es una ley supletoria de todas. Cuando no pueden solucionarse en ese nivel, entonces entra la de Proconsumidor. La Proconsumidor como última instancia. Sí. Como última instancia, así es. Perfecto. Bueno, pues con Alejandro Redondo podemos hablar mucho tiempo más, pero lamentablemente es implacable el tiempo en cuanto a la duración de este espacio. Por lo tanto, vamos a dejar también la invitación abierta para tenerlo próximamente. Desde aquí queremos enviarle un saludo especial a nuestro productor, conductor y fundador de este espacio, Alex Jiménez, donde quiera que se encuentre. Agradecemos a Alejandro Redondo que haya estado con nosotros en este día y nos despedimos como siempre con la frase: que Dios bendiga al pueblo dominicano. Coloquio, el programa económico de la semana.